doctor Ignacio Pérez Tomazone, obstetra. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo quiero que este programa termine siendo optimista. No sé, tengo un día optimista, tengo ganas. Pero bueno, es verdad que ya hablar de complicaciones a uno lo puede predisponer mal. Sin embargo, una complicación generalmente puede tener una solución siempre que se detecte tempranamente, no sé, o que ojos expertos la detecten. Exactamente, o sea, no toda complicación, o sea, va a tener que tener un mal resultado. Claro. Siempre lo fundamental es tratar o de prevenirlo o de hacer un diagnóstico precoz para tratar de evitar las consecuencias que pueda llegar a traer. ¿Cuáles son las más frecuentes de las complicaciones de un embarazo? Bien, cuando estamos hablando de las complicaciones en sí, vamos a hablar de esos problemas de salud que puede tener una mujer embarazada. A veces lo que tenemos que tener en cuenta son esos problemas que puede acarrear la mujer de por sí en su pasado o estar transitando en este presente, y por eso siempre hablamos de lo fundamental que son las consultas o preconcepcional o todo ese interrogatorio bien dirigido a realizar en la primer consulta obstétrica para ver qué antecedentes puede llegar a tener ella, qué medicaciones puede llegar a estar tomando, o sea, para ver si esas medicaciones puede continuarlas o hay que rotarlas por otros medicamentos que no sean nocivos para el embarazo. Con esto a veces hablamos de pacientes que tengan hipertensión crónica, que tengan diabetes, o sea, insulino dependiente desde la infancia, pacientes que a lo mejor tengan algún problemita con el tema de la alimentación, bulimia, anorexia, pacientes con depresión y que estén bajo algún tratamiento medicamentoso, algunas circunstancias en que tengan problemas a nivel de sus hormonas tiroides. O sea, son todas conductas que uno tiene que tratar de recabar previamente, o sea, el embarazo si es que se puede, o sea, para de esa forma, en la medida de que el embarazo pueda llegar a ser programado y ver qué conductas hay que tomar previo al embarazo en sí. Si después estamos hablando de todas esas circunstancias que pueden llegar a aparecer durante el embarazo, hay que tener en cuenta que a lo mejor una mujer totalmente sana, saludable, puede acarrear algunas complicaciones de estos problemas que surjan en el embarazo en sí. A veces hablamos de la anemia, que es muy común en las embarazadas, del hipotiroidismo, de que se desencadenen una hipertensión inducida por el embarazo en sí. Más allá... ¿Esa es la preeclampsia o no? Esa es una complicación un pasito más que pueden llegar a tener las mujeres al estar embarazadas y que esa hipertensión se induzca en el embarazo. ¿Y qué es la preeclampsia? Porque uno oye hablar de eso, a veces sabe que puede llegar a ser grave. A veces fuera del término médico no es un término muy común, sino es que alguien haya transitado un embarazo. Pero se oye, ¿no? Entre embarazadas se oye. Es cuando una paciente embarazada que desencadena hipertensión a causa del embarazo. No necesariamente una hipertensa previa. No necesariamente una hipertensa previa. Ni todas las hipertensas previas van a ser una preeclampsia. Exactamente, es así. Y es cuando, aparte de la hipertensión, se le desencadena que a lo mejor su riñón no puede llegar a cumplir todas las funciones y está eliminando más proteínas de la que debe estar eliminando. O sea, es como un reflejo del que tenemos, de por qué a lo mejor esa hipertensión está impactando dentro del riñón y por esa mente filtra mayor cantidad de proteínas. Cuando hablamos así de la preeclampsia, por eso generalmente esta se origina a partir de la mitad del embarazo. Y esto es más que nada porque la causa de por qué se origina, lamentablemente, no se sabe, se desconoce. Se sospecha. Pero, más allá de sospechar o no, no se sabe por qué sucede, pero sí qué es lo que pasa. Y que es una alteración con el crecimiento y en la formación de la placenta, y cómo la placenta va invadiendo las paredes del útero y la repercusión que va a tener en las arterias propias que está teniendo el útero. Parecería bastante funcional el tema. Es bastante funcional. En ese sentido, sí, si bien no sabemos la causa, sabemos qué es lo que pasa. Y entonces Eso aumenta la presión. Eso aumenta la presión, exactamente, en estas mujeres. Y por eso lo fundamental que siempre hablamos son qué factores de riesgo puede tener ella o los familiares, si tuvieron antecedentes de desencadenar hipertensión en el embarazo o no. O siempre hablamos más que nada de las conductas preventivas que podemos tener. ¿Por qué? Porque si bien no podemos tener el diagnóstico certero, sí lo podemos sospechar. Y haciéndoles a todas las mujeres, más allá de sus antecedentes que tengan, o sea, un estudio que se hace aproximadamente a las 12 semanas, junto con el screening del primer trimestre, de las 12 semanas, de lo que incluye la translucencia nucal, junto con los marcadores bioquímicos, que es, más allá de hacer todo el screening completo, hacerle una medición de cómo están las arterias uterinas de esa mujer y ver si tienen la resistencia aumentada en ese momento, que vendría a ser como la velocidad en la que pasa la sangre por las arterias, y sumado con sus antecedentes, con un estudio bioquímico de una proteína que la placenta está sintetizando y se estudia, todo esto nos puede arrojar, utilizando un software que generalmente actualiza una fundación de salud fetal a nivel de Londres,
Y eso nos va a poder predecir el riesgo de que tenga una mujer de desencadenar hipertensión, de desencadenar esta preeclampsia. O sea que hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer. Y una vez que se desencadena hay que estar muy atentos porque el nacimiento se tiene que producir. Por eso, más allá de esto, sobre todo porque es el momento en el cual tenemos que actuar. Como hablamos de que esto generalmente se origina por una alteración en la placenta, el momento para actuar es previo a que la paciente esté totalmente formada. Que eso se puede llegar a prevenir en casi un 50% de los casos si la paciente toma aspirinas a bajas dosis desde el momento del diagnóstico hasta las 35 semanas aproximadamente. Eso no va a querer decir que sí o sí la paciente vaya a desencadenar. Es como un factor de alarma para nosotros estar atentos, a monitorear la presión de forma más seguida, a controlar el crecimiento de la placenta. ¿Hasta cuánto puede subir esa presión? No es que hay una cifra que uno puede llegar a decir, pero hablamos de que es hipertensión más de 140-90. Esto te iba a decir. Eso es el punto como para tener. O sea, como fuera del embarazo, hipertensión es más de 140-90 y en ese sentido son las cifras que tenemos que tratar de no llegar. Perfecto. Exactamente. Y entonces, como te decía, más allá de esto es como para tener la alarma de hacer el seguimiento de cómo viene el crecimiento del bebé, el líquido amniótico y todo para estar atentos. Están los dos en juego, la madre y el hijo. Sí, absolutamente. Esta es una situación de que no es tanto a nivel del compromiso del bebé, sino también de la mamá. De la mamá. Vamos a la diabetes gestacional. Muy bien. Puede ser esporádica, puede suceder solo en los embarazos de la mujer. Exactamente. ¿Por qué tampoco sabemos? Acá un poquito más de fisiología se puede decir, cambiando el capítulo de lo que hablamos de hipertensión, y cuando hablamos de diabetes gestacional es esta diabetes que, como sabemos, o sea, que es el aumento del azúcar en sangre. ¿Sabemos con qué frecuencia se da? O sea, que estadísticamente... Aproximadamente la diabetes gestacional entre el 7 y el 10% de los embarazos. Eso es bastante, es frecuente. Por eso uno escucha bastante. Sí, sí, así es. Y lo que se pasa en la embarazada con todos los cambios hormonales que está teniendo es como que muchas veces la insulina no puede llegar a cumplir su función. Okay. Esto de que la insulina se queda corta prácticamente pasa en todas. Lo que pasa es que la mujer embarazada compensa su páncreas sintetizando y formando más cantidad de insulina y de esa forma puede regular su nivel de glucemia. Pero hay en algunas que esto no es suficiente y entonces ahí es cuando desencadena la diabetes gestacional por sus cifras de glucosa. ¿Cómo se enteran? Porque se estudia con qué frecuencia la glucosa en sangre de una embarazada. Como no sabemos a quiénes su páncreas no va a dar abasto o no y la insulina va a ser insuficiente, al 100% de las embarazadas, a todas, a las 24 semanas de embarazo aproximadamente, se le hace lo que se llama la curva de glucosa, que es, se saca sangre en ayunas, se le da como una limonada azucarada y a las 2 horas se le vuelve a medir. Para ver de esta forma tiene un valor de corte, 140, si es mayor a eso... A ver qué hizo el páncreas con esa cantidad de azúcar, como en aluvión que vino, y si la pudo asimilar, no estamos ante un caso de... Claro. Hay pacientes que a lo mejor tienen más riesgo de desencadenarlo, como pueden ser pacientes obesas, pacientes con antecedentes familiares de diabetes, chicas que a lo mejor en un embarazo anterior han tenido un bebé de más de 4 kilos o que a lo mejor ha tenido alguna malformación el bebé. Pongamos que sí, que tiene diabetes gestacional. ¿Cómo se procede? ¿Cómo se trata eso? Bien. En esta situación el objetivo es tratar de mantener los niveles de azúcar en sangre bajos, que sean los adecuados, por lo cual la gran mayoría va a poder responder bien a base de una dieta libre de hidratos de carbono, libre de azúcares y ejercicios. Se va a tener que monitorizar, o sea, ella misma controlarse el azúcar con los aparatitos, o sea, que se tiene que pinchar el dedo. Ella en esos meses es una diabética. En esos meses es una diabetes, se comporta como una diabética y hay que hacer los controles glucémicos a nivel de sus niveles de azúcar como una diabética. Antes de comer y después de comer. Antes de comer y después de comer. Exacto. ¿Puede pasar que esa mujer después vuelva a la normalidad? Sí, ¿Y en su próximo embarazo? Y en su próximo día, por haber presentado una diabetes gestacional, es como que tiene un factor de riesgo a tenerlo. Muchas lo desencadenan, pero no significa que sí o sí lo vaya a tener que presentar. Doctor Pascualini, los temas de RH, que yo de chica he escuchado, no, porque tiene un problema de RH. ¿Son comunes? ¿Cambió algo en el tiempo cuando se detecta una diferencia? Explíquenos qué quiere decir lo del RH. Sí, por suerte a través del tiempo es como que esto ha caído mucho gracias a la profilaxis. O sea, cuando hablamos de las parejas RH negativas y el papá positivo, en esas circunstancias... ¿Cuál es el problema? ¿Mujer negativa y padre positivo y no al revés? Exactamente, tal cual como lo decís. Muy bien, veo que has estudiado. Que por suerte son las menos, porque el RH negativo es mucho menos muy frecuente. esporádico.
Sí, se estima más o menos en un 3-5% de las parejas que a lo mejor sean RH negativas las madres y no los padres. Cuando arranca el embarazo ya la mujer sabe o se entera ahí que es RH negativa. Sí, no te creas. Generalmente sí se da que a lo mejor una mujer RH negativa lo sepa por algo, pero te llevarías una sorpresa a ver cuánta cantidad de mamás que no tienen ni idea de su grupo y factor. Si los dos son negativos, ¿es un problema o no? ¿O al revés? No, no es un problema. Okay. En ese sentido vendría a ser más raro. Y también que llega a ser un problema, sobre todo porque cuando hablamos del RH son estas estructuras que están en la superficie de los glóbulos rojos y que son varios distintos. El grupo de RH es como que el más frecuente y por eso siempre se estima eso, pero puede haber otros. Okay. Y acá lo que es porque la mujer al ser RH negativa y el papá RH positivo, lo que está dando es a lo mejor un antígeno, esta estructura que tiene el papá y la mamá no, y entonces la mamá lo reconoce como extraño y forma anticuerpos. Entonces, para que esto pase, son dos cosas. Fundamental, como dijiste, mamá RH negativa, papá RH positivo, y otras situaciones que tiene que haber pase de sangre de los glóbulos rojos del bebé hacia la mamá. Como tenemos y sabemos que pasan hay distintos intercambios de sustancias, como el DNA fetal, que eso ocurre al principio del embarazo y por eso ahora se pueden hacer nuevas pruebas para detectar cromosomopatías y distintas enfermedades, lo que comentaban al principio del programa. También es esta situación de los glóbulos rojos. O sea, si no hubiera pasaje de glóbulos rojos, o sea, esta situación no se da. Pero son estos anticuerpos que forman la mamá al tener contacto con los glóbulos rojos del bebé y que no los reconoce como propios. Por eso, generalmente en un primer embarazo, esta situación no es tan complicada porque es muy poco la difusión de glóbulos rojos entre el bebé y la mamá, sino que este intercambio se da más que nada en el momento del parto y por eso al no hacer los controles adecuados es cuando quizás un segundo embarazo se puede ver comprometido. ¿Cuáles serían los problemas que puede acarrear? Que el bebé sea RH positivo, claro. Pues si el bebé es RH negativo, pasa sangre RH negativa a la madre que es RH negativa, entonces no genera los anticuerpos. Por eso el seguimiento es ¿Qué tan rápido puede saber el grupo del bebé? No, eso es inmediato, se le hace, siempre hablando después del nacimiento y por eso el seguimiento a veces tiene que ser tan riguroso. Haciendo una extracción de sangre con una prueba para determinar si la mamá formó no anticuerpos, que eso se hace una vez por mes. A las 28 semanas se le da una vacuna a la mamá para bloquear esos supuestos anticuerpos que a lo mejor se han formado y después del nacimiento, como bien dijo el doctor, si el bebé es RH negativo, no hay nada que hacer y todo lo que se hizo el embarazo también fue en vano. El tema es que no hay forma de saber adentro de la panza, sin un método que no sea invasivo, qué grupo es el bebé. No se puede saber. No se puede por métodos invasivos, pero no sería lo correcto hacerlo. Entonces, después del nacimiento, en el sanatorio, le hacen la muestra al bebé, si eso se sabe rápido, y en esas 72 horas, de ser positivo, se le da nuevamente la misma vacuna a la mamá, para bloquear ahí sí todos esos anticuerpos que se pueden haber formado en el momento del parto. Y el segundo embarazo también va a depender de qué sangre tenga el bebito. Sí. O sea que hay que proceder igual. Se procede de la misma manera. Y no siempre ocurre. Por ejemplo, nosotros somos 5 hermanos. Mamá negativa, papá positivo, y en ninguno de los 5 hubo problemas. Era una época en la cual tampoco había nada que hacer porque no había vacuna, no había nada. Es decir, no siempre necesariamente se produce la sensibilización de la madre generando anticuerpos que después va a atacar a un futuro bebé. Claro. Ah, ese es el problema. El segundo bebé está más expuesto porque la madre generó más anticuerpos. El primero nunca porque no hay anticuerpos. Sí, es que generó. ¿Y usted es sangre negativa de los 5? No, positivos, pero no en ningún caso hubo problema. Pero por suerte, por haber recibido la profilaxis después del nacimiento. No, en la época de mamá no había, en la época nuestra no, en la época tuya quizás sí, pero en la mía seguro que sí. O yo hablando de un dios aparte, bueno, hubo acá uno. Y sí, porque encima se estima que sin profilaxis, después de un primer nacimiento puede haber una sensibilización de un 10%, después de un segundo un 30% y hasta después de un tercer nacimiento casi un 50%. Con lo cual, a medida que van pasando los embarazos y los nacimientos, la probabilidad de formar esos anticuerpos es mucho mayor. Hay dos posibilidades, o se equivocaron cuando dijeron que tu mamá tenía negativa o tienen que ir a un libro de medicina ya, como por ejemplo. Puede estar las estadísticas que dice Ignacio, o sea, no sé, lo que pasa es que ahora nadie se queda esperando a ver si se producen o no, o sea, hace la prevención con la vacuna. Lo que dicen es que mi mamá lo quería tanto, mi papá, que no rechazaba nada. Claro, todo se aceptaba. Por ejemplo, bueno, la presión alta en el embarazo, ya no vamos al caso de preeclampsia, que es más grave, ¿es muy frecuente? Saliendo de preeclampsia, tienes la temprana, la tardía y el tratamiento. El mejor tratamiento es sacar al bebé. Es el único, o sea, si hablamos de tratamiento curativo, es finalizar en bebé para sacar la placenta del útero.
Después todo lo que se hace previamente son medidas de sostén, medicamentos antihipertensivos como para tratar de estar manteniendo y nivelar de esa forma, o sea, la presión. Y si supimos previamente que era una paciente con factores de riesgo a través del screening y todo, es sumarle la aspirina a bajas dosis y suspenderla a las 35 semanas. Sí. Y en cualquier otra embarazada la presión alta. ¿Es frecuente? Sí, hay bastante subregistro en esto, pero puede llegar a ser hasta de un 35% de los embarazos, con lo cual hay trabajos que hablan de ese número, hay otros trabajos que hablan de un 1, de un 2%, de un 10%, o sea, no es que se ponen todos de acuerdo en esto, pero es mucho más frecuente que la preeclampsia. Lo mismo, o sea, cuando acá lo que ya tenemos es que tenemos el diagnóstico por la toma de presión, o sea, la tensión arterial alta de la mamá, hay que estar haciendo monitoreos. Más allá de la sal, porque acá la situación y la causa, o sea, es otra. No es tanto por el componente así de sal que puede llegar a tener o que puede llegar a ingerir, sino viene más por el hecho de cómo está la formación de la placenta. Distinto es si es una paciente hipertensa crónica, ni hablar que ya de por sí tiene su dieta libre de sal y que por eso mismo que hay lo tiene tanta gente que no sabe que es hipertensa. Bueno, eso es el hecho. Y sobre todo, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor ustedes monitorean a una mujer tanto en un embarazo que le detectan cosas que ella tenía y no sabía que tenía. Porque la diabetes también puede ser silenciosa durante años. Sí, ¿no? Sí. Lo que tenemos en la hipertensión, como para hablar si previo o no, es que generalmente la mujer lo va a tener durante todo el embarazo. Y si esa causa de la formación de la placenta, lo que hablamos que es por el embarazo y no por otra característica, arranca a partir de la mitad. Hay algunas circunstancias que pueden arrancar antes, como algunas enfermedades autoinmunes. Todas estas complicaciones que está hablando Ignacio en nuestro instituto, producto de que muchos de los embarazos que se siguen son de tratamientos y los tratamientos implican muchas mujeres de más de 40, se agrega el tema que está relacionado en forma directa con la mayor frecuencia de todos estos problemas con la edad, es decir, la embarazada después de los 40 presenta ¿Es de riesgo mucho... siempre? No siempre, pero presenta mucho más riesgo que lo que es una embarazada de 30, 35, ¿no? ¿En qué casos mandan al reposo, no por pérdidas, digamos, por alguna de estas cosas? ¿Una presión alta puede llegar a un reposo? Sí, hay veces que en el sentido y si no sabemos exactamente la causa de por qué esté teniendo la presión alta, que baje un nivel en su actividad, en su estilo de vida, de trabajo a nivel de estrés social y algo, o sea, podría llegar a ser una buena indicación en tema del reposo. ¿Puede llegar a un parto natural o no? Sí, o sea, tener presión alta no es sinónimo de a nivel de tener que hacer una cesárea. Todo va a depender de qué condiciones obstétricas tenga ese cuello, esa mujer, en qué semana se establezca y cómo esté repercutiendo en ese momento. Doc, quedan 2 minutos y medio más o menos, pero si quedó algo sin decir, chequeos de rutina, para que una mujer que nos esté viendo, a ver, ¿me están haciendo o hice las cosas que tengo que hacer durante el embarazo? Lo que es de rutina. Rutina tenemos... A ver, como estábamos hablando anteriormente, más que nada son las ecografías, o sea, tratar de hacer una consulta preconcepcional, si no, ya llegamos tarde a esto, una primer consulta precoz, no con el embarazo avanzado, una primera ecografía como para hacer el diagnóstico del embarazo, seguir más que nada lo que es fundamental y que siempre hablamos, al pie de la letra lo que el obstetra le vaya indicando, que todo van a ser conductas como para tratar de diagnosticar alguna situación en particular y tratar de tratarla de forma precoz, con lo que son los laboratorios de sangre, las distintas ecografías de las 12 semanas, que este screening como para ver qué riesgo de malformaciones puede haber, qué riesgo de cromosomopatías, qué riesgo en las siguientes semanas como para desencadenar o no la hipertensión, lo mismo que a las 24 semanas con la siguiente extracción de sangre, la prueba de tolerancia oral a la glucosa por el tema de la diabetes, hay veces que se tiene que solicitar una ecografía a las 28 semanas o a las 30, lo que es fundamental y no tiene que faltar es la de las 20 semanas, que con esto vamos a estar viendo bien todo el desarrollo del bebé, cómo se está formando, órgano por órgano, que es lo que se llama la ecografía de la morfología fetal. Hoy en día, y a lo mejor me voy de lo que es así de rutina, pero a las 20 semanas también sería correcto realizar una ecografía transvaginal para ver de esa forma cómo está el cuello del útero. Si está cortado. Si está cortado o no, y de esa forma poder estimar qué riesgo de parto prematuro puede tener la paciente o no. Porque si bien siempre se basaba en la amenaza de parto prematuro de los factores de riesgo que tienen las mujeres, sabemos que solamente el 15% de las mujeres que tienen un parto prematuro tienen algún factor de riesgo. Entonces, si podemos llegar a diagnosticar a mitad del embarazo que ya el cuello sea corto, tenemos alguna terapéutica para ofrecerle, como dar una progesterona todos los días y de esa forma poder tratar de llegar y prevenir casi en un 45% el parto prematuro. Muy importante, muy importante. Eso sí.
Muchas gracias, doctor. Si este programa te interesó o se lo querés mostrar a alguien, www.sentirypensar.com.ar, lo puedes ver entero. Gracias, Doc. Por favor. Ya volvemos nosotros.